Ok. Como les había mencionado, ¿verdad? O como hablamos por la parte de Telegram, yo les pedí el favor de que ingresaran a esta página. O bueno, que fueran a Google Classroom y se inscribieran en este curso, ¿verdad? Entonces, como les repito, o como les dije, ¿verdad? El punto para mí, o desde mi punto de vista, el Google Classroom no es tanto para, para esta información. O sea, yo la estoy subiendo para que ustedes la tengan ahí, pero esa yo se la puedo compartir por correo, como lo hice, y por Telegram. Lo que más me importa a mí en este caso es la parte de trabajos en clase, porque aquí yo puedo crear trabajos en clase y tener un lugar centralizado donde me están cayendo solo sus trabajos. Es por decir así, como que yo tuviera un Dropbox y en ese Dropbox ustedes me suben la información y tengo un lugar específico eh, destinado a esta clase. ¿Por qué lo hice así? ¿O por qué se hizo así? Porque originalmente la universidad nos dijo que nos iba a dar espacios para los laboratorios en el campus. La última vez que entré al campus fue ayer y no vi esos espacios, entonces pues decidí yo crear este espacio de Google Classroom para esto. Entonces yo les subo los anuncios acá. No voy a dejar de mencionárselos por Telegram, ¿verdad? En Telegram estamos 14 de los 15 que están matriculados. La 15ª persona no sé, no me ha contestado tampoco los correos. Pero aquí les puedo subir los trabajos en clase, ¿verdad? Y entonces yo les subo, por ejemplo, informe 1, todos van a subir su informe 1 ahí y no se me va a mezclar con las cosas de la clase teórica que estoy dando yo ni del otro laboratorio que estoy recibiendo. Y por eso quiero diferenciarlo yo por medio de Google Classroom. ¿Cuál es el detalle? Que para acceder a Google Classroom ustedes ocupan, creo que es necesario, ¿verdad? Que tengan un correo de Gmail. Entonces, yo lo pregunté, la mayoría me dijo de que sí tenía correo de Gmail, no sé si algunos no lo tienen, pero por ejemplo aquí cuando yo voy a personas, bueno, ya tenemos 12 alumnos, ¿verdad? Entonces, solo para hacer hincapié en eso, ¿verdad? Que de los 15 que están matriculados, faltan 3 que se metan acá, o de los 14 que están en Telegram, que son los que me imagino que van a estar constantes o que están al tanto de la situación del laboratorio, les pido favor a los dos que quedan o a los dos que no se han inscrito acá, que se inscriban. Y lo único que tienen que hacer es, si yo me voy simplemente a la de aquí, googleclassroom.com, bueno, classroom.google.com, entonces a ustedes, si no están matriculados en ningún curso, como les digo, no les aparecería ninguno. Eh, y lo que tendrían que hacer es darle más, apuntarse a una clase y aquí ponen el código que yo les compartí, que para que tomen nota, el código es este, KGOLEBG. Entonces lo voy a escribir aquí en el chat para que quede guardado. Código Classroom. Entonces para las dos personas, no sé si si vinieron al laboratorio, si todos los que están acá ya están en el Classroom, pero para las dos personas que hacen falta, por favor, les pediría que se unan, ¿verdad? Y así vamos a tener una más sencilla la parte de compartir archivos entre nosotros, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna objeción con la parte de Google Classroom. En lo personal, pues la razón por la cual decidí hacer esto en vez de un blog y otras cosas es porque pues aquí tenemos nosotros, en una clase que yo estoy cursando de la maestría, tenemos nosotros nuestros espacios y he sentido que ha funcionado bien, ¿verdad? Entonces, técnicamente estoy replicando esto. No sé si hay alguna objeción con respecto al uso de Google Classroom o alguna consulta. Si no escucho nada o no miro nada en el chat, asumiré que todo está correcto, ¿verdad? O que no hay objeción o que no hay ningún detalle. Entonces, bueno, repitiendo lo que acabo de decir,
Por favor, los que hacen falta, entren a la parte de Classroom. Eh, lo siguiente, tenía una consulta. No, es que escuché un micrófono, pero bueno. Lo siguiente que vamos a hacer... Licenciado, disculpe. Sí. Es que no había luz aquí, acaba de llegar. Sí. Entonces no sé cómo unirme a eso del... Si es ahorita que hay que hacerlo, no sé cómo hay que unirse. No es ahorita. Eso lo puede okay. hacer usted en cualquier momento, pero lo que les mencioné es lo siguiente, ¿verdad? Como aquí es a donde... Bueno, yo siempre les voy a compartir las guías por Telegram, pero también las voy a subir acá por cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo que les mencioné, sí, o para lo que más me importa a mí, es para el momento que ustedes me entreguen informes, ¿verdad? Entonces lo que les digo es que pueden entrar a esta dirección, classroom.google.com, le dan más, apuntarse a una clase y tienen que ingresar el código que yo escribí en el chat. Y con eso automáticamente ustedes se matriculan a esta clase o a este espacio. ¿Qué es lo otro que les había dicho? Pues técnicamente eso con respecto a lo de Google Classroom. Y que ahí va a ser el espacio donde me van a entregar los informes. Cualquier consulta, si desea después de la clase, me puede escribir personalmente y yo le envío el link de googleclassroom.com y le mando también el código después. Bueno, entonces retornando a lo que ya es la práctica de laboratorio, ¿verdad? Vamos a ver primero la guía. Entonces la guía yo ya se las había compartido, si no me equivoco también la compartí por Telegram, pero está en el Classroom. Los que pudieron ir al Classroom, no sé si le pudieron dar alguna leída, pero es bien general. Yo voy a dar un poco de explicaciones, por decir así, de cada una de las de las cosas importantes, y luego vamos a pasar nosotros ahorita después de las explicaciones, a lo que es el applet. Una vez en el applet, obviamente no vamos a hacer todas las mediciones acá, sino que lo que haríamos es que para la primer tabla o el primer procedimiento yo les voy a hacer una o tal vez dos mediciones acá, para que ustedes sepan cómo hacerlas en su casa. Luego pasamos a la parte 2 y de nuevo les enseño cómo hacer las mediciones y así consecutivamente con las demás partes, ¿verdad? Es bien intuitivo, la verdad, el uso del applet, pero igual lo vamos a tener acá. Entonces la práctica se llama superficies equipotenciales. Hasta donde tengo entendido, ustedes deberían de haber o saber qué es una superficie equipotencial, o por lo menos tener una idea de qué es una superficie equipotencial en la clase. Pero bueno, la introducción lo que nos dice es que nosotros conocemos o sabemos que una carga puntual genera un campo eléctrico y a la vez ese campo eléctrico está relacionado con otro concepto, dice, que es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico no lo mencionan acá, creo, pero al hablar de potencial, a la vez o en el fondo está relacionado con lo que es energía potencial. Y más tarde vamos a hablar, o más adelante en esta guía vamos a hablar acerca de la energía potencial. Yo creo que en física médica, o en la clase de física médica, debieron haberlo visto, el concepto de energía potencial. Y energía potencial, pues técnicamente, como se dice, como lo dice el nombre, potencial, es cuando un tipo de energía, por decir así, que está almacenada. Entonces, cuando un objeto tiene energía potencial, tiene la capacidad de hacer trabajo o tiene almacenada cierta energía para desarrollar o hacer un trabajo o para hacer un movimiento, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, posteriormente, vamos a relacionar lo que es potencial eléctrico con qué es una superficie equipotencial, o dice aquí simplemente equipotenciales, y vamos a ver esto por medio de un applet. Estos objetivos están algo, la verdad, como pobres. Ustedes podrían redactar, de hecho, pediría yo que no, cuando hagan los informes, no copien directamente lo que sale acá, sino que intenten ustedes a partir de lo que sintieron que es la experiencia, cuáles fueron los objetivos, ¿verdad? Dice, desarrollar una comprensión de lo que es potencial eléctrico y campo eléctrico, entender la relación entre superficies potenciales y líneas de campo. Esta sí es muy importante. Y dice que el estudiante sea capaz de medir
diferencias de potencial en el espacio de una configuración de cargas a través de un applet. ¿Ok? Entonces, si se fijan, son bien básicas y la más importante que miro yo es la segunda. El marco teórico, ¿verdad? Entonces dice, la primera parte en realidad es un poco de la historia de la carga eléctrica. Entonces esa primera parte nosotros la podemos, por decir así, para cuestiones de lo que vamos a hablar ahorita, saltar. No es que no sea importante, pero simplemente son los orígenes del valor de la carga eléctrica y de los electrones, o del valor de los electrones, mejor dicho, y el protón. Luego, ustedes vieron en clase o han visto en clase, bueno, no sé exactamente qué punto empieza, pero define la parte de carga eléctrica. Y ustedes ya saben que si tenemos dos cargas eléctricas, entonces se va a generar una fuerza entre ellas, ¿cierto? Y esta fuerza, cabe recalcar, es similar a la fuerza gravitacional. ¿A qué me refiero en este sentido? Bueno, primero que todo, ¿qué es una fuerza? Una fuerza, pues de forma bien general, podríamos decir que es algo o es la capacidad para generar un movimiento, ¿verdad? Una fuerza. ¿Para qué aplico yo un empuje sobre una mesa, por ejemplo? Para que la quiero mover. Cuando yo quiero levantar una caja, tengo que aplicar una fuerza. ¿Y cuál? ¿Para qué? O sea, levantarla, moverla, ¿verdad? Entonces, al final, eso es lo que intenta hacer una fuerza. Las fuerzas que mencioné ahorita anteriormente son fuerzas de contacto, un empuje, levantar una caja, etcétera, ¿verdad? Pero la fuerza eléctrica y, así como les dije, la fuerza gravitacional son fuerzas peculiares. ¿Por qué? Cuando yo tengo un objeto en el aire, o bueno, yo sostengo un objeto en mi mano y lo suelto, este objeto cae. La pregunta es ¿por qué cae? Y ustedes me van a decir por la gravedad. ¿Y qué es la gravedad? Bueno, la fuerza de la gravedad técnicamente. Y la fuerza se da debido a que la Tierra como tal, que es una masa muy grande, genera un campo gravitacional que atrae a la otra masa. Y lo mismo pasa cuando nosotros estamos hablando de fuerza eléctrica. Cuando nosotros tenemos dos o más cargas eléctricas, ustedes han visto en clase que estas interactúan de tal forma de que aparece una fuerza. Y esa fuerza pues está descrita por esta fórmula. K, que es una constante, 1 sobre 4pi epsilon sub 0, por la magnitud de Q1 por la magnitud de Q, bueno, le dije Q1, pero Q', serían las cargas, ¿verdad? Sobre la distancia al cuadrado. Y como ustedes pueden ver, estas dependen de la distancia. Lo mismo pasa con la fuerza gravitacional, ¿verdad? En cuanto más me alejo yo de la Tierra, si yo me salgo del campo gravitacional de la Tierra, no voy a sentir esa, o sea, no, ya no tiene alcance, o sea, no tiene la misma fuerza, valga la redundancia, en cuanto más me alejo yo. Y esto se los puedo relacionar, además de la fuerza eléctrica, por ejemplo, una fuerza que ustedes no van a ver, pero que es más fácil de relacionar con la fuerza magnética. Al final, los fenómenos eléctricos y magnéticos están relacionados, pero eso es algo que creo que no se mira en esta clase. Sin embargo, si yo tengo dos imanes y yo los acerco mucho, yo siento la fuerza de los imanes, ¿cierto? Pero en cuanto más la voy alejando, la fuerza de los imanes ya no la siento, ¿verdad? Si yo separo los imanes a una distancia de 10 metros, de 30 centímetros, digamos, yo ya no siento en mis manos la fuerza de los imanes, mientras cuando yo los tengo bien pegaditos, sí lo siento. Y eso, al igual que la fuerza, podríamos pensar en vez de imanes, cargas eléctricas, pasa igual con las cargas eléctricas, porque si se fijan acá, depende inversamente del cuadrado de la distancia entre ellas. Entonces, en cuanto más lejos están las cargas, menos es la fuerza que se ejercen entre ellas. Y con respecto a la constante K, nosotros tenemos esta epsilon sub 0. Esta epsilon sub 0, si no me equivoco, el nombre era permeabilidad eléctrica. Y esta es para el vacío. Como podrán imaginarse ustedes, no es lo mismo que yo tenga cargas en el aire a que yo tenga las cargas en un conductor, por ejemplo, o que yo tenga cargas en un aislante, o que yo venga y ponga cargas en el agua, ¿verdad? Simplemente o intuitivamente ustedes pueden imaginarse
que los efectos de la física no van a ser lo mismo si yo estoy en aire, si yo estoy en un aislante, si yo estoy en un conductor, si estoy en agua. Entonces, eso es lo que técnicamente representaría este epsilon. En el caso que nosotros ponemos epsilon sub 0, estamos hablando del caso del vacío o el aire, ¿verdad? Que son, para efectos de este fenómeno, técnicamente lo mismo. ¿Alguna pregunta con la parte de fuerza eléctrica? Todo claro. Ok, entonces si no hay pregunta, vamos a pasar a la parte de campo eléctrico. Fíjense que aquí la parte de campo eléctrico está, pues bien, por decir así, por encima. Entonces yo lo que voy a hacer es, donde tengo lo siguiente, aquí y acá. Voy a usar este solo para ejemplificar a qué es a lo que se refieren ahí. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos una carga en el centro, esa carga A. Ahorita no nos importa el signo ni la magnitud de esta carga. Entonces, si yo pongo una carga en cualquier proximidad, una segunda carga, digamos que la pongo acá, yo sé que van a aparecer una fuerza tanto en B como en A, ¿cierto? O sea, la fuerza eléctrica. Ahora imaginémonos, ¿qué pasa si yo quito esta carga? Ya no hay fuerza, ¿cierto? Y cuando pongo una tercera carga, que es diferente, si se fijan, la carga anterior se llamaba B y esta se llama C, volvería a aparecer una fuerza, ¿verdad? Que sería una fuerza diferente, asumiendo de que cada carga es distinta. Ok, y si quito C y ahora pongo una nueva carga D, de nuevo, cuando quito C, desaparece la fuerza, y cuando pongo D, mágicamente, entre comillas, aparece una nueva fuerza. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que sucede es que la carga A tiene un campo eléctrico, y el campo eléctrico es el medio por el cual interactúan las cargas. Entonces, cuando yo quito la carga, ya se va a acabar el tiempo de la llamada, me dice, faltan 10 minutos. Y solo le quiero mencionar ahorita antes de que sigamos, ¿verdad? Bueno, yo no tengo la versión de Zoom pagada, entonces solo me están dando ahorita 40 minutos para la llamada. Si se acaba la llamada, yo simplemente voy a... bueno, se va a cerrar la llamada, la voy a volver a abrir y ustedes vuelven a entrar al mismo link, ¿ok? Entonces, como les estaba mencionando, esta genera un campo eléctrico y el campo eléctrico es el medio por el cual interactúan las cargas. Entonces, si yo no tengo ninguna carga alrededor de A está generando un campo eléctrico, pero nadie está interactuando con él. Y cuando yo pongo una nueva carga, entonces esa carga interactúa, por decir así, con el campo eléctrico y se generan las fuerzas que nosotros estamos hablando. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es lo único que se mantuvo constante? Lo que yo estuve cambiando fueron las cargas extra, ¿verdad? B, C, D, E, pero lo que se mantuvo fue la primera carga. Entonces, si se fijan y regresamos a la guía, aquí lo que definen es que la fuerza eléctrica va a ser el valor de la carga extra que estaba poniendo yo multiplicado por un campo eléctrico. Y resulta que si yo me voy a la fórmula de fuerza, yo tengo que fuerza es igual a K por Q sobre R cuadrado. Entonces, si se fijan, saqué una carga, que era la carga que estaba cambiando, y permanece el resto. Si yo a esto le quito una Q, que digamos que esta fuera la carga que yo estaba cambiando, ¿qué es lo que me queda? K por Q sobre R cuadrado. Y esto es la magnitud de lo que es el campo eléctrico. Y aquí, pues, cabe mencionar que todo esto, toda esta práctica, y yo creo que la clase en general ustedes la miran para cargas puntuales, ¿verdad? Entonces el campo eléctrico no es nada más, o la magnitud del campo eléctrico es un vector. Pues como lo pueden ver aquí es un vector, la fuerza también es un vector, solo que aquí solo se le puso la magnitud. Y la magnitud del campo eléctrico es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q sobre R cuadrado. ¿Alguna pregunta acerca de lo que es el campo eléctrico?
Ok, entonces ahora pasaríamos a la parte de diferencia de potencial. Fíjense bien, en este caso, lo que pone la guía es exageradamente corto. Si se fijan, solo es esto. Y dice, la energía necesaria para mover una partícula entre los puntos A y B en un campo eléctrico es, y me dicen diferencia de energía potencial. ¿Por qué diferencia? Porque yo me estoy moviendo de un punto B, perdón, de un punto A un punto B. Es igual a Q por EV. Pero ¿de dónde viene esto? Bueno, yo creo que en física médica ustedes lo tuvieron que haber visto, que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, cuando estamos hablando de cargas eléctricas, ¿qué fuerza es la que nosotros estamos utilizando? La fuerza eléctrica. ¿Y cuál es la fuerza eléctrica? Esta que tenemos acá. Entonces, si sustituimos eso acá, si se fijan, lo que nosotros obtenemos es que la diferencia de energía potencial va a ser igual a la Q por E, que esto es la fuerza eléctrica, por la distancia que estamos moviendo nosotros. La distancia que estamos moviendo nosotros la carga, ¿verdad? Entonces eso sería, o ese sería el origen de esto, ¿verdad? Nosotros relacionamos el trabajo que toma mover una carga de un punto A un punto B, y eso después lo relacionamos con diferencia de energía potencial y llegamos a la conclusión de que la diferencia de energía potencial eléctrica es igual a carga por campo eléctrico por distancia que le estoy moviendo. Entonces fíjense bien, yo puedo definir lo que es la diferencia de potencial eléctrico de la siguiente forma. Como les dije, la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico están relacionados mutuamente, y simplemente la diferencia de potencial eléctrico es igual a la energía potencial por unidad de carga, ¿verdad? Entonces simplemente divido la energía potencial eléctrica entre la carga, y eso a mí me da lo que es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico, entonces, por lo tanto, como les repetí anteriormente, o les dije anteriormente, está relacionado con lo que es energía, y como está relacionado con lo que es energía, a la vez está relacionado con lo que es trabajo, ¿verdad? Con lo que es trabajo. Y reescribiendo esto, ¿verdad? La diferencia de potencial eléctrico para una carga puntual es K por Q sobre RB o el punto B menos K por Q sobre RA o el punto A. Esa sería la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, ¿verdad? Y si yo quiero solo encontrar el potencial eléctrico en un punto, pues simplemente es K por Q sobre R. Si se fijan, hasta el momento no he mencionado yo qué es una superficie equipotencial, y de hecho eso es la práctica, ¿verdad? Entonces para eso yo les voy a mostrar un gráfico acá. No sé si se puede ver. Sí. Entonces aquí lo que hice yo es simplemente graficar lo que sería el campo eléctrico y la energía potencial de una carga puntual en el origen. Ahorita no nos importa cuánto vale la carga puntual ni nada por el estilo. Lo único que me importa es que estas líneas son las líneas de campo eléctrico. ¿Y qué son estos círculos? Técnicamente esos círculos es el potencial eléctrico. Pero ¿qué es lo que significan? Voy a poner solo esta para más claridad. Esta sería solo el potencial eléctrico, ¿verdad? Y fíjense bien, todo este círculo tiene un valor de 0.9, lo que significa que el potencial eléctrico en todo este punto, en todo este círculo, perdón, mejor dicho, es 0.9 según este modelo, ¿verdad? Luego, este círculo tiene un valor de 0.8, o sea, el potencial eléctrico en todo este círculo es 0.8, y de ahí viene el nombre equipotencial. En este caso,
los círculos son lo que llamamos superficie. Y toda esa superficie tiene un mismo valor. ¿De qué? De potencial. Y de eso viene X, mismo valor, potencial eléctrico. Entonces una superficie equipotencial es una superficie en la cual el potencial eléctrico tiene un valor constante. ¿Y qué particularidad tiene, o hablando de lo que estábamos diciendo anteriormente? La diferencia de potencial eléctrico yo sé que está relacionada con el trabajo que me toma a mí para mover una carga en un campo eléctrico, ¿cierto? Si hay un campo eléctrico y yo pongo una carga extra, va a aparecer una fuerza. Y como hay una fuerza eléctrica, si yo quiero mover esa carga, esa fuerza eléctrica me va a poner un poco de resistencia, ¿cierto? Entonces, fíjense bien, ¿qué pasa si yo pongo, ojalá pudiera, yo creo que sí puedo, vamos a ver. Vamos a ver acá, imagen. Pues parece que no la puedo. Ah, sí, aquí está. ¿Qué pasa si yo tengo esta? O sea, si este fuera mi. No puedo mover muy bien este punto. Si ese fuera mi potencial eléctrico. Ya se va a acabar la llamada, entonces solo es para que lo piensen. ¿Qué pasa si yo tengo este punto? Ese punto es una carga, ese punto es octa. Y yo quiero mover la carga alrededor o por encima de este círculo. Piensen bien esa pregunta. ¿Cuánto trabajo estoy realizando yo si me muevo a lo largo de este círculo? ¿Ok? Piensen un poco la pregunta en relación a lo que yo mencioné anteriormente, que el trabajo necesario para mover una carga en un campo eléctrico está relacionado a la diferencia de energía, bueno, de potencial eléctrico. ¿Ok? Entonces, piensen en esa pregunta. Voy a hacer... Bueno, se cerró la llamada justo cuando iba a decir que iba a cerrar la llamada, ¿verdad? Esto después lo van a escuchar ustedes en el video, en el caso de que lo decían ver. Entonces, bueno, ahorita reinicio la llamada y les escribo a ustedes en Telegram para que vuelvan a unirse. Vamos a esperar siempre que se conecte aproximadamente la misma cantidad de gente que había en la llamada antes de continuar. Yo creo que ya estamos todos, ¿verdad? Estoy revisando.
estaba acá. Entonces, ¿alguno pensó en cuánto es el trabajo de mover la carga a lo largo de la misma superficie equipotencial? ¿Cuánto valdría ese trabajo? No, me salí. ¿Alguna idea? 0. Sí, sería 0. Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué 0? En toda esta superficie el potencial es el mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la diferencia de potencial de moverme de acá hacia acá? 0, porque es el mismo, ¿cierto? Esa es la definición de superficie equipotencial. El potencial es el mismo en todos los puntos de este círculo. Entonces, si yo me estoy moviendo encima de esa línea, no estoy generando ningún trabajo. Ahora, sin embargo, si yo me muevo de esta a esta, ahí sí cambia la energía potencial, porque aquí tiene un valor la energía potencial, bueno, el potencial eléctrico, mejor dicho. Aquí tiene un valor el potencial eléctrico y aquí tiene otro valor el potencial eléctrico. Por lo tanto, moverme entre superficies equipotenciales de una a otra, sí es o sí genera, o sí se necesita, mejor dicho, hacer un trabajo para hacer un movimiento de este tipo, pero no de este tipo, ¿verdad? Entonces eso más o menos para que comprendan un poco acerca de lo que es o el significado de la energía o del potencial eléctrico, ¿verdad? Bueno, eso fue técnicamente todo en cuestión de la teoría. Hay otra cosa que es importante, pero que no aparece en la guía, que se puede ver en el gráfico original que yo les había hecho. Y es, si ustedes observan muy bien, bueno, primero que todo, las líneas o sea, las superficies equipotenciales, si ustedes se fijan, en este caso por la distribución, que es una carga, por lo tanto es simétrica, etcétera, etcétera, son círculos concéntricos. Y si se fijan, cada línea equipotencial no se atraviesa entre sí, ¿verdad? O sea, no se cruzan nunca. Y lo otro es, si hacemos un zoom bien exagerado y miramos cuál es el comportamiento del campo eléctrico con cada superficie equipotencial, ustedes pueden ver que el campo eléctrico es perpendicular siempre a lo que son las superficies equipotenciales. Se puede ver claramente acá, ¿verdad? Esta línea viene justo hacia abajo y aquí arriba es horizontal técnicamente, ¿verdad? Así, en cuanto más hacemos zoom, más se puede ver. Entonces, todas las líneas de campo eléctrico son, ¿cómo se llama? Perpendiculares a lo que es la superficie equipotencial. Entonces esas son otras de las cosas más importantes que podemos sacar en cuanto al comportamiento de campo eléctrico y energía potencial. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos hablado? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos a lo que es el procedimiento experimental. Si ustedes se fijan acá, lo primero que dice es abrir el enlace de FET Colorado con su navegador. Ustedes pueden darle clic y directamente se los va a abrir. Los va a llevar directamente a esta parte de acá. Entonces nos dice observar los distintos parámetros y opciones que trae el applet. Eso ya lo vamos a discutir. También se cuenta con un metro y un aparato para medir potencial, los cuales los podemos arrastrar. En la parte inferior vamos a ver que tenemos carga positiva de 1 nanocoulomb y negativa de menos 1 nanocoulomb, así como un sensor el cual sirve para medir campo eléctrico, dice. En la parte inferior derecha se cuenta con un botón para reiniciar el applet, manipular las opciones anteriores hasta familiarizarse con ellas. Ya vamos a ir al applet para ver eso. Entonces, ¿dónde tenía esto? Yo en Chrome, acá. Entonces, si yo me voy a este sería el applet, ¿verdad? Ustedes se fijan, tiene varios botones. Yo les recomiendo que se active todo menos la de solo dirección.
en especial la cuadrícula. Si ustedes pueden ver, aquí nos están dando las dimensiones, ¿verdad? Me están diciendo que todo esto es 1 metro. Voy a intentar hacer esto un poco más grande solo para claridad. No sé si se fijo, no crece. No crece. Pero no sé si ustedes logran ver que aquí en la cuadrícula se miran como cuadros mayores. No sé si lo logran ver. Miran este cuadro, que está como un poquito más marcado. Sí, sí se puede ver. Entonces, fíjense bien, 1 metro es 2 de estos cuadros. Cada uno de estos cuadros grandes está dividido entre 1, 2, 3, 4, 5. Lo que significa que en 2 cuadros hay ¿cuántas divisiones? 10 divisiones, ¿cierto? Entonces, cada cuadrito pequeño de estos es 0.1 metros, ¿ok? Y ustedes lo pueden corroborar simplemente midiendo con esto. ¿Qué es lo que pasa? El uso de la cinta métrica no es tan... O sea, es un poco tedioso, ¿verdad? Entonces, para contar distancias, si quieren contar la distancia con la cinta métrica, lo pueden hacer. Pero si no, si se fijan, ahí es a donde les digo tedioso, ¿verdad? Porque tal vez la sensibilidad en la que yo tengo el mouse no me impide moverme exactamente a 10. Pero sí pueden ver ustedes en efecto que un cuadrito pequeño o una división es 10, aproximadamente 10 centímetros, ¿verdad? Entonces 10 centímetros es 0.1 metro, ¿verdad? Cuando yo tengo una herramienta acá y ya no la quiero usar, simplemente la devuelvo acá. Entonces, ¿qué otras cosas tengo yo? Pues la carga eléctrica, yo la puedo poner en cualquier ubicación. Y una vez que yo pongo la carga eléctrica, salen estos vectores. Esos vectores serían lo que es el campo eléctrico para esa carga. Si yo quiero medir cuánto vale el campo eléctrico en cualquier punto de la pantalla, solo pongo el sensor ahí. Y lo que me va a dar es, si se fijan, la dirección, 172.4 grados, y la magnitud, 3.58 voltios sobre metro. Y yo puedo cambiarla y, si se fijan, también crece y disminuye esa flecha roja dependiendo de la posición a donde lo ponemos. Miren, a mí en lo personal no me gusta esta flecha, porque si yo pongo esto bien cerca, sale esa flecha gigante que hasta se me sale de la pantalla, ¿verdad? Pero sin embargo, o sea, sí tiene su significado, ¿verdad? Esa flecha técnicamente lo que me indica o lo que me quiere representar es la magnitud y dirección del campo eléctrico en ese punto. Y así como discutimos anteriormente, yo les dije cuando estamos bien pegados a la carga, cuando las distancias son bien pequeñas, tanto el campo eléctrico como la fuerza eléctrica crecen bastante, pero en cuanto yo me voy alejando de la carga, esta disminuye, ¿ok? Entonces yo puedo poner más de un sensor, ¿verdad? Yo puedo poner la cantidad de sensores que yo quiera y estos sensores me van a dar siempre ángulo y magnitud de el campo eléctrico, ¿ok? Cuando ya no los quiero usar, los devuelvo a su posición original, o si yo ya quisiera pasar a otra parte del experimento, lo que haría sería pues resetear esto, ¿verdad? Y quisiera trabajar con una nueva carga, también puedo. Si quisiera trabajar con 2 cargas al mismo tiempo, también puedo, ¿verdad? ¿Qué otra función? Bueno, como le di resetear, pues se quitaron estos también, ¿verdad? La otra función es esta, de superficie equipotencial. Entonces fíjense bien, esto técnicamente lo que está haciendo es midiéndome el potencial eléctrico. Si se fijan, aquí dice potencial, bueno, equipotencial, pero lo que está midiendo es el potencial eléctrico. Entonces, si yo la pongo en una ubicación y yo le doy clic al lápiz, lo que se marca es una superficie equipotencial. Entonces lo que quiere decir es, en todo ese círculo verde hay un potencial eléctrico de menos 12.7 voltios, ¿verdad? Y nosotros podemos, o sea, no hay necesidad, pero nosotros podemos verificarlo manualmente, que si yo tengo la precisión exacta para ir en todo, alrededor de todo ese círculo, es menos 12.7. Y puedo graficar varias superficies equipotenciales, ¿verdad? Pues técnicamente las que yo quiera y de la forma que yo quiera. Y cuando ya no ocupe la herramienta, la devuelvo a lo que es
Acá hago las mediciones que ocupe tomar y luego pues borro todo. Disculpen. Ya volví. Es que me dieron ganas de estornudar. Voy a volver a hacer algo con esto. Solo para ver. Por ejemplo, que nosotros estemos haciendo varias mediciones con potencial. Y por alguna razón me equivoqué en uno. Y ese no es el que yo ocupaba. Yo puedo borrar solo ese. O sea, porque si se fijan, esos ya quedan ahí puestos. No los puedo técnicamente, o sea, solo con el mouse, si se fijan, no lo puedo quitar. Para borrarlo, lo que tendría que hacer yo es poner esta herramienta de equipotencial encima de la línea y poner el borrador. Pero se fijan qué es lo que pasa. Cuando yo le pongo borrar, se borran todas. Entonces, es algo, eso es una de las pocas cosas que son tediosas en ese momento. Entonces, tengan bastante cuidado al momento de medir con respecto a esto. Entonces, las mediciones que ustedes tienen que hacer son esta parte 1, esta parte 2, ¿verdad? Superficies equipotenciales. Y creo que hay una parte 3 que es más que todo visual, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Vamos a leer el procedimiento experimental. Vamos a hacer algunos ejemplos allá. Y luego el trabajo, ustedes tienen que seguir haciendo esto, ¿verdad? Entonces, si se fijan, dice, en el panel superior derecho, activar Electric Field, Values, Voltage y Grid. Arrastrar una carga de un nanocoulomb desde la caja hasta en la parte inferior hasta el centro de la pantalla. ¿Por qué dicen que el centro de la pantalla? Porque así tengo bastante espacio, pero ustedes la pueden poner donde ustedes quieran, para ser sincero. Solo que el centro de la pantalla es tal vez la posición más ideal para las mediciones que vamos a hacer. Dice, colocarla en donde se interceptan dos de las líneas más anchas del mallado. ¿Por qué? Porque así va a ser mucho más fácil que ustedes hagan sus mediciones de forma visual. Entonces, lo primero que nos pide es, voy a borrar primero todo, que activemos nosotros los valores que yo les había dicho. Agarre la carga de un nanocoulomb y la ponga en el centro de la pantalla, que yo lo miro más o menos, vamos a ver, aquí, acá puede ser, ¿verdad? Y les dicen que lo coloquen la carga en una intercepción de las líneas anchas, o sea, sería en esto de acá. Y tienen que tener ustedes el cuidado, claro, no va a ser perfecto, pero de dejarlo lo más centrado posible. Digamos, para mi caso, ahí yo siento que ya está bien centrado. En el caso de que quisieran ser más precisos, creo que pueden hacer zoom, pero por alguna razón cuando yo estaba haciendo zoom, pues no miro mucha diferencia, ¿verdad? Parece que sí está haciendo zoom, pero la verdad es que no miré mucha la diferencia, como les digo. Entonces, volviendo a la guía, dice, luego, medir el campo eléctrico generado a una distancia de 20 centímetros. Para ello, colocar un sensor a una distancia de 2 parámetros de red a la derecha de un nanocoulomb. Se puede comprobar que la distancia es correcta utilizando el metro, tal y como se muestra en la figura. Después, número 7, completar la tabla 1. Entonces, si se fijan, nosotros vamos a hacer estas dos mediciones, 0.2 metros de distancia y 0.5. Y ustedes la completan, ¿verdad? Entonces, después la tabla. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Una vez que nosotros identificamos esto, nos dice que pongamos un sensor. ¿A qué distancia? A 0.2 metros. Recuerden, si dos cuadros grandes de estos son 1 metro, entonces cada cuadro pequeño es, ¿cómo se llama? 0.1 metros. Entonces 0.2 metros sería 2 cuadritos y ustedes lo ponen ahí a una distancia de 2. Ellos dicen en la guía que yo lo ponga a la derecha, pero la verdad es que yo puedo ponerlo 2 metros hacia la derecha, 2 metros hacia arriba, 2 metros, perdón, 0.2 metros en cualquier dirección que yo desee, ¿verdad? ¿Ok? Debería de dar igual porque es una distribución simétrica, ¿verdad? Entonces yo la pongo a 0.2 y anoto los datos
en la tabla, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice el applet? Si se fijan, esta es como la parte tediosa, dejarlo a los dos. Que si nosotros queremos comprobar esa distancia, pues que midamos con el metro. Pero yo siento que esto puede ser algo tedioso. Digamos, ahí hay 20 centímetros, los 0.2. Esto puede ser algo tedioso, ¿verdad? De estar midiendo. Y el mallado ya es lo suficientemente preciso para medir los 0.2 metros. Ustedes solo tienen que tener el cuidado de colocarlo lo mejor posible, ¿verdad? En la línea que toca. Entonces ustedes ahí ya está en 0.2, copiamos esto y lo pasamos a la tabla, ¿verdad? La cantidad de campo eléctrico. Luego me la piden a 0.5. Fíjense bien, ustedes pueden, sí, lo pueden hacer uno por uno. O sea, aquí ya medí cuánto era. Entonces pasan ese a la tabla y después agarro este y lo arrastro a la siguiente posición, que es 0.5, que sería acá, ¿verdad? Porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces intento dejarlo lo mejor posible y copio mi nuevo valor. O lo que pueden hacer es hacerlos todos de un solo, ¿verdad? Dejan este ahí, luego mueven este, agarran uno nuevo y lo ponen aquí. Pero si se fijan, lo malo de hacerlo así es que si yo mido todos hacia la derecha, los números no se van a ver. Pero recuerden que yo puedo medir los 0.5 en cualquier dirección, ¿verdad? Entonces yo podría poner este aquí, ¿cierto? Y es el mismo a 5 unidades. Y él debería de ser el mismo resultado ponerlo acá que ponerlo acá. Si ustedes se fijan, tiene un valor, bueno, tiene el valor igualito, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden hacerlo así, poniendo varios sensores en las posiciones que se les va pidiendo, ubicándolos de tal forma de que no se intercepten. Digamos que el próximo tal vez me lo piden a 1 metro, entonces sería acá. Entonces, de tal forma que no se intercepten, o pueden usar un único sensor e irlo copiando. O sea, hacemos esta medición, copian el valor, hacen esta medición, copian el valor. Y eso ya depende de ustedes, ¿verdad? Eso es la primera tabla. ¿Hay alguna pregunta de cómo hacer las mediciones de la primera tabla? Creo que no, ¿verdad? Es o con leer la guía es extremadamente intuitivo qué es lo que hay que hacer. La segunda parte es la parte de superficie y potenciales. Dice reiniciar el applet, activar las opciones y colocar la misma carga en el centro, a donde se... Entonces, si quieren reiniciarlo, la verdad que ese es un paso no necesariamente estricto. Vuelven a poner su carga y cheque, ¿verdad? Luego dice, medir el potencial eléctrico. B. A una distancia de 50 centímetros de la caja. Se puede ayudar con el metro, pero como les dije, no es necesario, ¿verdad? Si ustedes tienen seguridad de que están midiendo bien en la malla, perfecto. Si no, usan el metro. Entonces usamos el medidor de potencial a 50 centímetros. Marcamos la superficie equipotencial y repetimos eso para estas distancias que nos da el applet, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería esto? Agarramos el potencial, lo busco yo, 0.2 centímetros, lo marco, busco yo a 0.5 centímetros, lo marco y hago todas las mediciones, o voy haciendo todas las mediciones. Entonces, ¿qué me va pidiendo? Después iría a 1 metro, me imagino, y así. Fíjense bien, vamos a ver cuál es la máxima. La máxima dice 5, ¿verdad? Entonces 5 queda a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fijan que 5 no lo puedo... No lo puedo ubicar, ¿verdad? 5 sería 500. O tal vez sí lo puedo ubicar. Se sale de la, bueno, casi se sale de la pantalla, ¿verdad? Entonces, para esta parte de potencial eléctrico, yo podría recomendarles tal vez no dejarlo exactamente al centro, sino poner la carga, por decir así, acá.
y hacer las mediciones hacia la derecha, ¿verdad? Entonces hacemos punto 2, hacemos punto 5 y luego hacemos 5, que desde luego, como les digo, ustedes pueden medir ya sea con la cuadrícula o pueden medir con el metro, ¿verdad? Entonces eso ya depende de los gustos de cada quien. Y anotan estos valores. Cuando yo no estoy usando las herramientas, las vuelvo a guardar. Anoto estos valores que van apareciendo ahí, los anoto en mi tabla, ¿verdad? Si se fijan, después del 13 me dice reiniciar el applet y colocar una carga eléctrica de 1 nanocoulomb donde se interceptan las dos líneas más anchas del mallado y colocar una de menos 1 nanocoulomb a una distancia de 2 centímetros, 200 centímetros hacia la derecha, como se muestra en la figura 2 y lo muestran acá, ¿verdad? Entonces, la siguiente parte sería exactamente lo mismo, nada más que yo voy a poner una carga acá y la otra carga a 200 centímetros, que sería, aquí hay 100 centímetros o 1 metro y aquí habría 200 centímetros. Las coloco y repito todas las mediciones que me piden acá, ¿verdad? 0.2, 0.6, ¿cómo las haría? De nuevo, agarro esta y la hago a 0.2 de la roja, a 0.6 de la roja y voy repitiendo todas estas, ¿verdad? Copiando estos valores. Si se fijan, no necesariamente tengo que medirlas a la derecha, ¿verdad? De hecho, si yo mido la primera a la derecha, casi no se puede ver. Entonces yo les recomendaría la primera, por ejemplo, el de 0.2 la mido arriba. Cuando la marco, ahí ya me sale el número y sí se puede leer. El de 0.6 acá. Y así marcan todas las necesarias. Y las anotan de nuevo en su tabla, ¿verdad? Entonces, si se fijan, repito, extremadamente intuitivo, ¿verdad? La última parte del procedimiento experimental dice reiniciar el applet, activar las opciones Electric Grid y todas las demás, ¿verdad? Coloque dos cargas positivas y dos cargas negativas para formar un cuadripolo. La configuración le debe quedar como se muestra en la figura 6. Y la verdad, en este caso, como es puramente visual, creo yo, no se tiene que tomar mucho, sí, no se tiene que tomar datos acá. Si quieren, no la dejan simétrica, sino que pongan las cargas más o menos así, pero déjenlas de la forma que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, pongo una positiva acá, una negativa acá y la otra negativa acá. Miro ese comportamiento. Y luego lo que me dice el applet es dibuje al menos 4 superficies equipotenciales alrededor de cada una de las cargas con la herramienta proporcionada. Entonces ustedes agarran este y dibujan 4 superficies equipotenciales alrededor de cada una de estas tablas. Y pueden poner más si quieren, ¿verdad? Y ustedes al hacer esto, a pesar de que hay 4 cargas, ¿qué es lo que van a ver? Que las superficies equipotenciales, como les había dicho anteriormente, nunca se van a cruzar, ¿verdad? Si se fijan, estas superficies equipotenciales nunca se van a cruzar la una entre la otra y las líneas de campo eléctrico deberían, aunque es un poco más difícil de ver en este applet, de ser perpendiculares a estas superficies equipotenciales. Entonces ustedes ponen por lo menos 4 alrededor de cada una, le toman una foto y lo agregan, ¿verdad? En este caso no les voy a pedir de que sea completamente simétrico, solo que tenga aproximadamente esa distribución, ¿verdad? Eso es todo con respecto al procedimiento experimental. Como les repito, yo siento que es bien intuitivo y es bien fácil de hacer, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna pregunta con el procedimiento experimental hasta ahora? No. Ok, si no hay preguntas con el procedimiento experimental, entonces vamos a pasar a la parte de análisis que vamos a hacer, que esto técnicamente yo se lo voy a publicar aparte, ¿verdad? Que es lo que tiene que traer el informe. Pues esto es
es parte de lo que va a venir en el informe, ¿verdad? Entonces dice acá, tratamiento de datos. Utilizando la ecuación 3 de la tabla y la tabla 1, encuentre la constante epsilon sub 0 mediante una regresión lineal con su respectivo delta epsilon sub 0. Se puede apoyar de la siguiente tabla, dice. Y es igual a E y X es igual a 1 sobre R cuadrado. Ahora pregunta. ¿En física médica alguna vez hicieron una regresión lineal? ¿Buenas? Si no hicieron regresión lineal en física médica, entonces lo que yo voy a lo que yo voy a hacer, porque la verdad eso sí me pareció raro que pusieran regresión lineal en este. Pero déjenme ver. No, porque también piden el delta. Entonces yo lo que voy a hacer es generar un ¿cómo se llama? Voy a generar un archivo de Excel, ¿ok? En el cual ahí ustedes solo lo que hacen es meter los datos, ¿ok? Meten los datos que están acá y eso les va a hacer la regresión lineal y les va a dar el valor tanto de la pendiente como de el intercepto. Eso también les va a dar el delta, que el delta si saben de laboratorio pasado, creo, deberían de saber que el delta es el error experimental. Entonces fíjense bien, ¿dónde tenemos esto? ¿Qué ecuación es la que nos dijo? Ecuación, bueno, o fíjense bien, para empezar. Lo que me está diciendo a mí es Y es igual a E, es el campo eléctrico, y X es igual a 1 sobre R cuadrado. Entonces, de esta tabla, que es la tabla 1, creo que nos dijeron, ¿verdad? Nosotros tenemos valores de distancia o de R y de E. Entonces, para nosotros estas van a ser Y 1 entre este valor va a ser X, ¿ok? ¿Y qué ecuación es a la que me mandan a mí? Esto yo pues, como les digo, voy a hacer un videito corto, aparte de la regresión lineal y explicándoles cómo usar el archivo de Excel. Me dice ecuación 3, entonces vamos a ir a la ecuación 3, que es esta de acá. Si se fijan, nosotros lo pusimos como Y, ¿cierto? Y 1 sobre R cuadrado lo renombramos como X. Entonces, lo que queda tiene la forma de una ecuación lineal, ¿verdad? Que diría Y es igual a una constante, porque esto y esto es una constante por X. Entonces es la fórmula de una ecuación lineal, ¿verdad? Entonces técnicamente lo que hace la regresión lineal es agarrar un conjunto de datos que se comporta de forma lineal y a partir de los datos lo que me saca es la ecuación. Entonces yo les voy a explicar en un video como el recuerdo corto cómo hacerla, a qué se refiere con la regresión y cómo hacerla, cómo usar el archivo de Excel para que ustedes hagan esa regresión lineal y les voy a explicar exactamente, solo que eso tendría que generarlo yo, no sé, tal vez hoy en la noche o en el fin de semana, ¿verdad? Pero sí, les voy a generar ese video rápido de la regresión lineal porque creo que ahorita no nos queda mucho tiempo y ya se me va a acabar la llamada. Entonces voy a seguir con el resto y la parte de regresión lineal se la voy a explicar en un videito corto aparte. Igual, si tienen cualquier consulta, siempre me pueden escribir a Telegram o a cualquier otro lado, ¿ok? Entonces en la primera parte, ustedes solo preocúpense por los momentos de técnicamente hacer esta tabla. Y es igual a E, entonces aquí solo ponen los valores de campo eléctrico. Y X es igual a 1 sobre R cuadrado. Entonces, como el primer R es 0.2, ¿verdad? Entonces 1 entre 0.2 al cuadrado. 1 entre 0.5 al cuadrado. 1 entre tal al cuadrado. Y llenan esta tabla. Y posteriormente yo les voy a mandar el video con la explicación de qué es lo que hacemos con ese Y y ese X. ¿Ok? Y cómo encuentran por subsiguiente este epsilon y este delta epsilon sub 0.
Vamos a ver. Gráficas, dice. Grafique el campo eléctrico en función de la distancia R, es decir, los datos de la tabla 1. Comente sobre el comportamiento de los datos. Entonces, técnicamente lo que me está diciendo es, ustedes aquí tenemos valores de Y y valores de X, que los grafiquemos en un plano coordenado, ¿verdad? Entonces, técnicamente lo que yo ya les dije, como nos están pidiendo regresión lineal, cuando ustedes grafiquen estos puntos, lo que van a ver es que esos puntos tienen un comportamiento lineal, ¿verdad? Y ese técnicamente va a ser el comentario que van a poner, ¿verdad? En cuanto a eso. Luego dice, grafique el potencial eléctrico en función de la distancia, es decir, los datos de la tabla 2. Comente sobre... no, olvídenlo, ahí me equivoqué yo. Este es simplemente grafique el campo eléctrico en función de la distancia R. No es la de la regresión lineal, simplemente es hacer este gráfico de acá. O sea, agarrar esta ecuación. Esta. Y graficar los datos, ¿verdad? Gráfico E y gráfico R y hago la curva, ¿verdad? Y comentar cuál es el comportamiento. ¿Qué es lo que pueden esperar ustedes simplemente de lo que vimos? Es que en cuanto más me alejo, el campo eléctrico va a decaer bastante, ¿verdad? Y eso lo van a ver cuando grafiquen esos datos. Luego dice, grafique el potencial eléctrico en función de la distancia R, es decir, los datos de la tabla 2. O sea, esto simplemente es hacer gráficos. Ahora ustedes me preguntan, profesor, ¿tengo que hacer los gráficos a mano o los puedo hacer en algún software? Y yo les digo, pues la verdad, estamos por lo menos este es mi punto de vista, ¿verdad? Estamos en un formato virtual, ¿verdad? Entonces no les voy a exigir que los gráficos los hagan a mano. Lo importante de estos gráficos no es el hecho de que ustedes dibujen los puntitos, sino es que ustedes interpreten qué es lo que significan, ¿verdad? Es decir, por eso dice, comente sobre el comportamiento, comente, y eso es lo que más me va a importar a mí. Entonces, si ustedes van y lo grafican en Excel, por mí, perfecto, no hay ningún problema. Pero lo más importante va a ser el comentario que pongan en su informe, ¿verdad? Luego dice, análisis de resultados, dice, ¿cómo se comporta el campo eléctrico de una carga puntual de un nanocoulomb a medida nos alejamos? Y simplemente nos hace preguntas que ustedes las van a ir viendo o experimentando con el applet. Ok. Por último, cuestionario. 2 preguntas acerca de lo que es el tema. Y bueno, estas preguntas, por cierto, si les toca investigar, pues no importa. Ustedes buscan en algún libro o en internet y ponen la respuesta. Claro, ¿verdad? Cuando digo en algún libro o en internet, no es ir simplemente a internet y darle copy-paste a eso, ¿verdad? Porque eso va a ser, sino que lo escriban en sus propias palabras, ¿verdad? Eso va a ser tomado en cuenta. Y por último, conclusiones. Dice, en base a los objetivos, ustedes ponen conclusiones. O sea, en base a los objetivos y la práctica, o sea, el manejo del applet, ustedes ponen 3 conclusiones mínimo de lo que se aprendió. Y yo les voy a subir cuál es la rúbrica de evaluación y les voy a subir también lo que se llama el espacio donde van a subir el informe a la parte de Classroom. No sé si hay alguna pregunta tanto con el procedimiento como con lo que es el informe. Como les repito, yo les voy a hacer un videito aparte acerca de la parte de la regresión lineal, porque eso es lo más pesado de los cálculos y pues lastimosamente ustedes no han visto lo que es regresión lineal. Yo les voy a explicar más o menos qué es una regresión lineal, pero al final lo vamos a hacer en Excel. La fecha de entrega. Entonces, eso es un punto importante, ¿verdad? Nosotros vamos a tener prácticas cada semana. De hecho, la otra semana se supone que hay práctica de laboratorio. Entonces, bueno, no se supone, ya está agendada, ¿verdad? El se supone simplemente es porque depende de cuándo nos entreguen la guía.
Entonces, como tenemos práctica cada semana, yo no puedo dejar que a ustedes se les acumule una práctica encima de la otra, técnicamente, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, como esta la recibimos un sábado, el informe yo se los dejaría hasta el próximo sábado. Ahora, la otra, si la recibimos el miércoles, tendríamos que dejar el otro informe para el otro miércoles y así, una semana entre informes. Por cierto, los informes ustedes los pueden desde luego, ¿verdad? Entregar, no tiene que ser a mano, sino que los pueden entregar en Word o en el software que utilicen para generar sus informes. Con el único, y voy a hacer énfasis en esto, ¿verdad? Con el único, y, ¿cómo se dice? O la única regla, ¿verdad? Técnicamente, de que, por ejemplo, a mí me dicen introducción, entonces tengo que hacer mi introducción en mi informe, digamos. Entonces yo lo que quiero es que en su informe ustedes no hagan esto. Miren. Y solo vengamos y copiemos y peguemos lo que está en la guía. Yo entiendo que va a ser bien similar, pero lo mejor es que ustedes lo describan en sus propias palabras, ¿verdad? No que simplemente copiemos las cosas, ¿verdad? Hay partes como el procedimiento, que obviamente el procedimiento ese no va a cambiar, ¿verdad? Ese técnicamente sí lo pueden copiar. Pero lo que es objetivos, lo que es introducción, lo que es marco teórico, ¿verdad? En el marco teórico yo les pediría que ustedes investiguen un poco más en cuanto a los temas. Claro, no les estoy pidiendo que hagan, o sea, esto es lo que no quiero que hagan. No les estoy pidiendo a ustedes que hagan, por ejemplo, 1000 páginas de informe. Pero, por ejemplo, para mí, propiedades de la carga eléctrica, eso lo pueden obviar ustedes en su marco teórico. El marco teórico tiene que presentar cualquier una de las fórmulas, pero tal vez ustedes que expliquen un poquito más de qué es la fuerza eléctrica, expliquen más qué es la energía potencial eléctrica y cosas así, ¿verdad? Y siempre con sus propias palabras y siempre incluyendo las fórmulas que se van a ocupar eh, en el desarrollo de la práctica. Entonces quedamos claros con cómo va a ser esto y para cuándo. Si eso es todo, entonces, bueno, ahorita voy a dejar de grabar, eso sería todo lo de la práctica.